Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a dar comienzo a la introducción a Heidegger. Obviamente no voy a hacer una introducción a todo Martin Heidegger, en parte porque desconozco al Heidegger de madurez, al segundo Heidegger, lo que se llamó el Heidegger después de la Kere o el giro, que es, pues bueno, la transformación del pensamiento heideggeriano después de la Segunda Guerra Mundial y cómo de algún modo queda apartado de la vida académica en parte porque se fue a vivir a la montaña, a una cabaña y bueno, de vez en cuando sí que es verdad que bajaba a la universidad, pero ya bastante alejado de la vida pública. Y mi interés es, pues, básicamente hacer una introducción a Ser y Tiempo. Bien, es decir, abordar su obra culmen, ¿no? Y una de las obras más importantes del siglo XX en filosofía, junto probablemente con el Tractatus de Wittgenstein y poquito más está a la altura, yo creo. Obviamente, pues cada persona que ama la filosofía pues tiene sus pinitos con algunos autores y entonces pues el que sea Ortega y Gassetiano pues para él será algún libro de Ortega. No, si es positivista, pues será una obra analítica, pero bueno, mejor que el Tractatus dudo que haya ninguna obra analítica, ¿no? Si es Foucaultiano, pues seguramente será Las palabras y las cosas, o si uno es marxista, pues yo qué sé, será alguna obra de Adorno, de Lukács, o lo que sea, ¿no? La dialéctica negativa y tal. Pero lo que sí que hay que reconocerle a Heidegger es que Ser y Tiempo ha sido la obra más importante en lo que refiere a su influencia en la filosofía contemporánea, ¿no? Por el asunto que inaugura y por la manera que tiene de abordar estos problemas. Que me está acordando que incluso Althusser en, para un materialismo aleatorio o un materialismo del encuentro, creo que llega a decir que Heidegger es materialista. Y no sé, como se le echaron muy encima a Althusser. De hecho, se le siguen echando hoy en día a Althusser por meter a Heidegger en ese listado de filósofos materialistas, pero bueno. Bien, hoy vamos a hacer una breve introducción, no quiero contar mucho asunto, tampoco quería hablar de la biografía de Heidegger porque, bueno, pues un personaje, ¿no? Una persona, pues, que creo que entra en la universidad a través de una beca de una entidad católica, que era una persona que era muy leída de religión católica, sobre todo era un experto en San Agustín, el cual le va a influenciar mucho en su concepción del tiempo y en su concepción de eh, la estructura íntima del ser humano. Pero, pues bueno, un fuera de serie, ¿no? Que se introdujo con Husserl en la fenomenología y al final dio su propio giro hermenéutico que se llama, es decir, que a través de la fenomenología empezó a pensar por sí mismo un nuevo modo de hacer filosofía, o como él le decía, ontología, ¿no? Ontología fundamental. Pues se sabe sus relaciones o affairs, ¿no? Aventuras con Hannah Arendt y bueno, pues no sé, se sabe también que fue partidario y miembro del Partido Nacional Socialista durante los tiempos antes de la guerra, que dio el famoso discurso del rectorado, en el cual apareció con una esvástica en el brazo diciendo que pues el Führer para arriba o el Führer para abajo, pero que ya durante la guerra el propio Heidegger pues empezó a bajar escalones en, la, en la escala jerárquica del Partido Nacional Socialista, cuando, bueno, realmente nunca había sido gran cosa, pero bueno, era el rector de la universidad de Friburgo, entonces pues algún cargo sí que tenía, pero bueno, sí que es cierto que ya bien entrada la guerra estuvo cavando zanjas para los muertos, cosa que era uno de los peores trabajos que le podían dar
a una persona, ¿no? El hecho de tener que estar en contacto diario con la muerte, enterrando a los fallecidos por la guerra. Y por lo tanto se puede ver cómo pues quedó aislado y quedó apartado de lo que es el círculo de poder, o al menos el círculo de influencia ideológica del nazismo, ¿no? Lo cual no quita para que, bueno, pues participase y de algún modo pues estuvo metido ahí, ¿no? No tuvo una oposición clara, o al menos no era clara. También es conocida su famosa posición antijudía, ¿no? Que no es lo mismo que antisemita. Porque, ¿cuál es la diferencia? Pues que los semitas son una especie de, se puede decir que son una raza, no hay razas en el género humano, pero bueno, son una especie de, pues sí, un modo de vivir, un modo de cultura, un modo de ser o lo que sea, que a Heidegger pues ni le iba ni le venía, porque al final uno puede ser de origen semita, pero introducirse perfectamente en otras religiones o en otras culturas, y ahí no hay ningún problema. Pero lo que sí que es verdad que Heidegger criticaba bastante era el judaísmo, lo que es la religión judía, o lo que implica la noción judeocristiana, no judía, del universo, de Dios, de las nociones sobre el ser humano, etcétera, etcétera. Yo creo que contra eso Heidegger sí que estaba bastante en contra. Pero como lo puede estar a día de hoy un ateo, ¿no? Quiero decir que o vamos a ponernos polémicos. Uno puede estar en contra del Islam por su religión, por su manera de creer en Dios, por las implicaciones ontológicas que puedan tener, asumir determinadas cuestiones relacionadas con la creencia en determinados libros sagrados, o la problemática que puede surgir de ahí, que bueno, es muy discutible, pero al fin y al cabo pues se trata de una discusión intelectual, y otra cosa es ser un racista con respecto a las personas que creen en el Islam, ¿no? Se entiende, ¿no? Por dónde va la cosa. Bueno, cerramos pues el arco histórico, que tampoco es que yo tenga mucha idea, pero bueno, por dar una especie de introducción que siempre es un poco más amable. Si nos metemos en las batallitas y en la historicidad antes de entrar en los conceptos, porque también ayudan de algún modo a entender por dónde va el autor, porque al final todas las obras del pensamiento están bañadas en la vida, están hechas o fabricadas en la vida humana. Bien, el concepto más importante de la obra de Ser y Tiempo, obviamente, es el concepto de Dasein. El concepto de Dasein, que si bien es cierto que José Gauss lo traduce como ser ahí, ser-ahí, en la edición de Rivera que publicó Trota, que está carísima por cierto, pero bueno, en fin, ya sabemos todos que si uno tiene un parche en el ojo, un garfio en la mano y una pata de palo, todo se puede hacer bastante más accesible. Bien, el Dasein no se traduce por lo general, entonces no vamos a traducir el concepto de Dasein. Vamos a decir Dasein y se acabó, porque al final es lo más apropiado para interpretar la obra heideggeriana, por muchas razones, que los expertos en Heidegger han llegado a tal conclusión, y yo pues bueno, no soy un experto, soy un iniciado, y en tal medida yo hago caso a mis maestros, ¿no? Así que dejaremos introducir el concepto de Dasein cuando lo nombremos. Lo que tenemos que hacer es comprender el significado de dicho concepto, ¿no? Para saber de lo que estamos hablando. El concepto de Dasein pues tiene dos partes, da y sein. Sein es el verbo ser, y da es una partícula lingüística que significa para referir el ahí. Parece que en francés se dice la, ¿no? La. Ahí, ¿no? Pues eso, un simple deíctico, siempre marcar hacia dónde debemos dirigir nuestra mirada para observar aquello a lo que se está refiriendo. Es una partícula que no contiene nada en sí misma, sino que simplemente indica
un lugar al que mirar y que en dónde está el ente o la cosa a la que se refiere. Digamos que es una partícula vacía que lo que simplemente hace es señalizar, marcar, orientar. Bien, en español pues tenemos la partícula ahí, ¿no? Mira por ahí. Bueno, pero ahí ¿qué es? Pues bueno, un simple espacio, un simple lugar, un sitio donde pues, encontrar algo que se está buscando. Bien, entonces Dasein es una palabra común en el uso lingüístico de su tiempo. En los principios del siglo XX, pues Dasein era un término que se utilizaba habitualmente en el habla cotidiana. Pues por ahí, ¿no? Algo así, ¿no? Ahí está, podríamos decir, ahí está. Podríamos decir, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está, ¿no lo ves? ¿No? Cuando uno está preguntando, ¿dónde has guardado mi... ¿Dónde has guardado mi anillo de compromiso? Pues ahí está, ¿no lo ves? Ahí está. Bueno, ese ahí está es el Dasein, ¿no? El Dasein en Heidegger no tiene este significado vulgar o este significado de la vida cotidiana, sino que va a referir a el carácter del existir. Es decir, que Dasein va a ser el ente, ¿no? La cosa, el algo, el ente, ¿vale? En términos metafísicos, vamos a ver, el ente, que se caracteriza por preguntarse por el ser, ¿vale? Tenemos que Dasein es un ente cuya esencia, cuya estructura, sí, cuya definición consiste en poder preguntarse por el ser, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya lo dice la propia noción de Dasein, ¿no? Da es lugar o es ahí y ser es, y sein es ser. Luego Dasein viene a ser algo así como el ahí del ser. Para que uno diga ahí está o ahí está el ser, ¿no? El ahí de lo que estás buscando, uno tiene que preguntar por ese algo. ¿Dónde está esto? ¿O qué es esto? Pues ahí está, lo pone ahí. O, no sé si se está viendo el asunto, ¿no? Que a través de este juego cotidiano del preguntar y el responder ahí está, o el ahí del ser, o ahí lo puedes encontrar, o busca por ahí, es lo que, digamos, Heidegger va a recoger. Esto es una interpretación mía, obviamente, ¿no? Pero digamos que puede verse como a través de este juego cotidiano Heidegger va a interpretar el ser humano, ¿vale? ¿Cómo lo va a hacer? Pues justamente diciendo que el ser humano es el único que puede comprender su propio ser de cierto modo, de manera implícita, puede encontrar ese ser ahí mismo, es decir, ahí donde en su propio ser, a través de la pregunta. A ver si me puedo explicar mejor. Nosotros estamos buscando algo, pero ese buscar algo ya implica un cierto cuestionarse, un cierto preguntarse, un cierto... ¿Por qué buscas eso? ¿O para qué buscas eso? ¿Cuál es el sentido de lo que estás buscando? ¿No? Cuando uno no busca nada concreto, nada útil o nada que necesite para hacer otra cuestión, sino que lo que está preguntando es por su propio ser, por quién es él o qué es él, toda la cuestión se vuelve más ontológica o se vuelve más filosófica, si se quiere decir, ¿no? Lo que va a descubrir Heidegger es que justamente la estructura del ente llamado ser humano, o la estructura del ente llamado hombre, es el Dasein. Cuando decimos estructura, nos estamos refiriendo a la esencia. Lo que pasa que en el siglo XX la palabra estructura vino a sustituir la palabra esencia, porque la palabra esencia tenía una elevada carga metafísica de la cual querían deshacerse
a través de otro tipo de palabras que refieren a la forma interna de los fenómenos, como es el concepto de estructura. Pero cuando uno habla de estructura, habla de esencia, y cuando uno habla de esencia, habla de estructura, sencillamente, ¿no? Bien, entonces, la cuestión sería eso, ¿no? El Dasein es el ente que se caracteriza por preguntarse por el ser. El ser que es el mismo. Nosotros somos seres, pero la característica fundamental es que nos preguntamos qué tipo de seres somos, y a raíz de esa pregunta de qué soy o quién soy, somos capaces de preguntar por la esencia o el propio ser de lo que nos rodea. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Que para preguntar por la realidad, por el mundo y por las cosas que hay en el mundo, esa pregunta de algún modo ya está planteada implícitamente en el propio ser humano. Y de lo que se trata es de escudriñar cuál es el origen, o en palabras heideggerianas, cuál es el sentido de dicha pregunta, de la pregunta por el ser de cada uno de nosotros, para poder descubrir a través de el conocimiento de dicho sentido, del sentido de la pregunta por nuestro propio ser. Una vez ya conocido por qué nos preguntamos por nuestro propio ser, podemos llegar a la conclusión de por qué nos preguntamos por el ser del mundo. O, planteado ya en términos heideggerianos, una vez descubramos nuestro propio ser, irá de suyo el conocimiento del ser del mundo. ¿De acuerdo? Lo cual nos permitirá establecer un fundamento ontológico para las ciencias. Porque las ciencias o la epistemología, el conocimiento del mundo, de algún modo necesita de un cierto tronco, de un cierto fundamento o base sólida o estructura que le permita empezar a hablar de eso, ¿no? Necesita de un suelo ontológico, es decir, de la afirmación de que algo es, para poder decir que ese es tal cosa o tal otra o la de más allá, ¿no? Pero para poder predicar algo verdadero, necesitamos asegurar ese algo, afirmar ese algo como ya verdadero, para que luego el resto de las proposiciones, es decir, de los conocimientos que se puedan predicar de dicho ente, tengan sentido. Porque si ya de entrada resulta que de lo que se está hablando es de un sinsentido o de una paradoja, pues todo lo que se predique de él pues será absurdo. Por ejemplo, desde una perspectiva atea, podemos decir que todas las proposiciones que se derivan de la noción de Dios, supongamos que hay un ente que se llama Dios, del cual se predican una serie de cuestiones, pues que es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente. Me falta uno. Bueno, se entiende, ¿no? Que es el mejor, que es un arquitecto, que es un relojero, que es divino, que es inmortal, que lo creó todo. Es decir, que de una idea, de un ente, se predican una serie de cuestiones. ¿Cómo podemos saber si esas cuestiones son verdaderas? Bueno, pues eso es algo de lo que se ocupa la teología. O bueno, si asumimos que es verdadero, pues es una cuestión que atañe a la epistemología. Será las propias pruebas de refutación científicas las que tratarán de responder a la cuestión de si Dios es omnipotente o no, si Dios es omnisciente o no, si Dios es un arquitecto o no, a través de la observación o de diversas cuestiones. Pero la ontología preguntaría por la mayor, es decir, por ¿qué es Dios? Defíneme Dios, y una vez asumamos la existencia de tal ente, o preguntar por si la noción de Dios tiene una estructura lógica o tiene una estructura ontológica real o eficaz o eficiente o que se pueda predicar su existencia, pues entonces ya veríamos
si la epistemología es capaz de afirmarlo o no. Pero claro, aquí estamos preguntando por el propio ser, por el propio ente, no por lo que se predica de él, ¿no? Bueno, pues a todo esto es a lo que atiende la ontología. Bien. Y creo que lo vamos a dejar por aquí porque ya no podemos, o sea, es que ya nos volveríamos locos. Pero bueno, seguiremos profundizando. Así que nada, que quede este vídeo como introductorio. Espero que os haya gustado y seguiremos trabajando a Heidegger por un largo tiempo, me temo. Así que nada, un saludo.